Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenido a tu programa Levántate y Resplandece, Mujer. Somos tus servidoras, Nayeli San Pedro y Montserrat Martínez. Estamos muy emocionadas de presentar este tema. Sabemos que es un poco tarde, pero creo que nunca se deja de enseñar, ¿no? Y nunca es tarde. El día de hoy, este podcast o este tema va a tratar sobre ¿compartes o impartes? ¿A qué te suena? Pues nos suena a los maestros. Hoy vamos a dedicar este capítulo a hablar sobre los maestros que tenemos en la Biblia y también, ¿por qué no?, a felicitar a aquellos que tenemos presentes en nuestras vidas, que también dejaron una marca o dejaron una huella en nuestras vidas. Y pues bueno, que estamos emocionadas de empezar por este tema. Así que pónganse cómodas, pónganse cómodos, vayan por su cafecito, su té y pongámonos a gusto a escuchar. Y recuerden el compartir y también el poner sus comentarios, nos ayudan mucho. Así es, muchas gracias y con esto comenzamos. Sí. Vamos a empezar este tema con una pregunta. ¿Qué significa la palabra maestro o maestra? ¿Qué significa? ¿Tú sabes, Nay, qué significa? Pues yo podría pensar en que es una persona que enseña o que es adiestrada en el tema y lo da a conocer. Exacto. El diccionario lo define de esta forma: es el dicho de una persona o de una obra, de mérito relevante entre las de su clase. Es facilitador del aprendizaje, es un guía, orientador, busca desarrollar el potencial de los estudiantes. A eso se refiere que, pues bueno, la persona que se dedica a esta área debe de conocer más sobre ciertos temas para poder enseñarlos o poder aplicarlos y compartirlos con los alumnos. Por eso el tema de compartes o impartes. Ah, sí, eso es. A lo mejor unos dirán, ¿qué es eso de impartir? Bueno, compartir es darte esa información e impartir es transmitirte esa información. Exacto, o sea, te la enseño de varias formas hasta que lo logres entender o comprender. Y desde mi esencia. También. Y ahora la siguiente pregunta que tengo es, ¿hubo maestros en la Biblia? Sí. Sí, claro que sí. Muy religiosos. Sí, así es. Empezamos con los maestros de la ley. Ellos sí fueron los encargados, o tenían esa responsabilidad de interpretar todo lo que decía Moisés. Eso lo vemos en Mateo 23-27. Ellos eran los que se encargaban de leer todo lo que decía Moisés o lo que había dicho Moisés y lo transmitían a las demás personas. Y ahí podemos también llegar al punto o al momento en el que Jesús estaba con ellos y desde pequeñito él estaba con los maestros de la ley. Prestaba atención, los escuchaba y también los obedecía. Y de hecho también él nos decía, o Jesús ya más grande, cuando él ya andaba con sus discípulos y todo, nos mencionaba que a los maestros de la ley sí les decía o les hacía una advertencia de que debían tener cuidado porque podían cerrar ellos el reino de los cielos para los demás y ellos tampoco entrarían. ¿Esto a qué se debería? Pues bueno, a una mala enseñanza, ¿no? A una mala impartición de lo que ellos sabían o entendían. Aquí podemos hacer referencia o entender como el cuida lo que enseñas, ¿no? Sí, exactamente, porque no es lo mismo el que le digas a alguien, no hagas eso, mientras tú no das testimonio de no hacerlo. Exacto. Sí, es esta parte de ser congruentes, ¿no? Exacto. Entre lo que estás enseñando y lo que estás haciendo. Es verdad, en casa son los valores, ¿no? Pero al final un maestro también es un ejemplo para los alumnos. Y era esta parte sobre los maestros de la ley, ¿no? Ellos tenían que ser ese ejemplo para con los demás.
Y bueno, sabemos que hay distintos tipos de maestros a varios niveles, si lo relacionamos más a la vida actual. Sabemos, ¿no?, que tenemos maestros que para kinder, para universidad, para doctorados. O sea, hay maestros en distintos niveles de la vida que te enseñan, y también en la forma que enseñan es completamente diferente entre uno y otro. No es igual. Entonces, esta parte lo relaciono también con estos maestros de la ley, porque ellos siempre estaban como, pues, buscando hacer tropezar a Jesús. Sí, de hecho, las preguntas que les hacían, bueno, que ellos hacían a Jesús, lejos de porque realmente tenían esa curiosidad de qué opina Jesús, Sí. era para ver a ver si caes, Jesús. Sí, seguramente va a dar una respuesta incongruente y lo haremos caer. Pero Jesús, contando con la sabiduría que Dios le otorgó, o precisamente que el Espíritu Santo ya le había dado, esto difícilmente iba a pasar. Sí, o sea, él sabía cómo responder, ¿no? Entonces, aquí también es importante que nosotros veamos cómo estamos enseñando, cómo estamos impartiendo a nuestros alumnos. Estamos buscando porque alguien nos cae mal o porque tenemos dudas de cómo son nuestros alumnos. Estamos buscando meterles el pie, ¿no? Puede pasar en algunos casos. O estamos siendo maestros que enseñamos desde la parte congruente que ya mencionábamos, ¿no? O sea, ¿de qué forma estás enseñando? ¿Qué hacía Jesús o qué haría Jesús, ¿no? También, si te toca ser maestra o si te toca enseñar en algún momento en la iglesia o es tu trabajo día a día, tal vez podrías preguntar como, ¿qué haría Jesús en tal caso, ¿no? En tal forma. Exactamente. Yo podría decirte que en cuanto a los maestros, de hecho lo dice en Proverbios 5:13, lo dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Aquí nos enseña, y pues Proverbios lo escribió, se conoce que el rey Salomón, alguien sabio. Entonces aquí vemos que es importante el tomar en cuenta lo que te instruyan. Y pues sí, en este caso los fariseos o los saduceos, maestros de la ley que querían acercar a Jesús, pues era para pues ponerlo en vergüenza. Sin embargo, fue muy diferente. Actualmente, ¿esto qué pasaría con muchos jóvenes que también no siguen las instrucciones? También. Tú le puedes decir como maestro, bueno, tú que de hecho laboras en eso, puedes dar cierta instrucción y los chicos parece que entendieron otra cosa. Sí. Y tristemente por no hacerlo debidamente, pues caen en un error. Sí, y ya después toca, es que no entendí. y es esa parte, ¿no? De bueno, encontrar la forma de explicarlo, ¿no? Alguna vez también escuchaba que era importante aprender el tema y poderlo explicar 4 veces o 4 formas distintas para que cualquier persona que lo escuche pueda entenderlo de una, de 2 o de 3 o de la 4ª forma. Entonces, eso también es muy interesante dentro de esto, ¿no? Creo que también quienes más nos enseñaron o quienes también podemos aprender del lado de los maestros serían con los profetas. Así es, de hecho, dentro de la Biblia es curioso, ¿no? Que no sé, o al menos yo no he encontrado que diga escuela más precisa de fariseos o saduceos antes de Cristo. Vemos dentro de los profetas a Samuel. Bueno, habíamos hablado un poco de Samuel, que fue también como un padre para Saúl, el primer rey, pero instruyó también a David, o sea, instruyó a los 2 primeros reyes. Pero seguramente él influyó en otros jóvenes o en la sociedad misma. Claro. Y más adelante vemos a Eliseo, bueno, antes de Eliseo, a Elías. Sí. Me estaba brincando a Elías, el gran Elías, el cual, aquí llama la atención que Dios le dice, escoge, ve con él, con Eliseo. Y entonces Elías tira el manto y el otro así como que, ¡Señor! Sí. Y el otro, pues, y así de que nomás permítame despedirme de mis padres, yo vengo con usted. Y así.
Y pues, ¿yo qué? ¿No? O sea, ¿a mí qué? Haz lo que quieras, ¿no? Claro. Ya total que, o sea, sí estaba por entendido que estaba llamado a ser discípulo de Elías. Y aquí es bien curioso, ¿no? Que él pues deja todo, lo sigue. Más adelante pues pasan cosas en Israel y así. Uh-huh. Pero llega el momento en que se sabe que Eliseo será arrebatado. Sí. Y entonces Elías empieza a llevar a Eliseo a diferentes lugares, como diciéndole, quédate aquí. Pero lo llevaba a lugares donde había escuela de profetas. Uh-huh. Para ver si buscaba la fama, si buscaba el conocimiento y así. Pero Eliseo, no, señor, yo me voy contigo. Y se aferró a su señor. Y ya pasa que pues se llevan a Elías, es arrebatado. Y pues bueno, Eliseo pues justamente se queda con la doble de porción de la unción de su maestro, que es lo que él quería. Más adelante se nos habla de una viuda que su esposo fallece y su esposo era parte de una escuela de profetas. Y esto quiere decir, la mujer pues tristemente aquí había una deuda que se había quedado y querían quitar a los hijos, lo querían esclavizar y ella fue a buscar al profeta, ayúdame, y él así como que, pues, ¿qué te haré, mujer? ¿Qué hago, no? Sí. Y pues en sabiduría le dice, bueno, ¿qué tienes? Esa es otra historia, ya hablaremos de esa mujer también. Sí. Pero en esto hablamos de un hombre que era respetable y que le da ese acceso a su esposa a que acceda a un profeta a que le dé un buen consejo. Pero bueno, el tema aquí son los maestros. Entonces, en esta escuela de profetas, ¿qué enseñaban? A profetizar. Claro. Se podría decir. Como dice su nombre. Bueno, va desde las cosas espirituales, va desde la vida moral, todo eso que tendría que hacer un profeta. Y se nos habla de estos hombres que pues eran sabios. Eso es lo que podríamos hablar de los profetas. Sí. Y pues también quisiera yo mencionar que yo decía que me llamaba la atención que Elías llamara a Eliseo, porque de acuerdo a la tradición judía, y es aquí una pregunta, ¿el alumno escoge al maestro o el maestro escoge al alumno? Esa es una buena pregunta. Entonces, es lo curioso, ¿no? Que muchos dicen, no, es que eran los alumnos los que escogían a los rabinos de alto rango y iban con ellos, ¿no? Y todavía el maestro decía, pues yo veré si te dejo, pues... Si te acepto, ¿no? Si te acepto, ¿no? Pero con Jesús, tomando a Jesús, al maestro de maestros, muy diferente. Jesús es el que se presenta ante ellos y Jesús es el que dice, ven, sígueme. Entonces, totalmente diferente. Y es ahí donde también proféticamente nos habla a nosotros. Nosotros no lo escogimos, Él nos escogió a nosotros. Así es. Es correcto. Y algo que también me llamaba mucho la atención de los profetas, y creo que podemos aprender para el momento de que damos clases, es que los profetas, hablando específicamente de Elías, tenían una autoridad. Exacto. Y también los maestros tienen una autoridad, porque dentro del aula tenemos esa autoridad, no estamos frente a grupo. Estamos quienes dirigimos ahí, quienes resolvemos si hay conflicto, damos aparte los temas, o sea, somos las personas que tenemos la autoridad, y Elías tenía esa autoridad y era muy respetado. Entonces, también yo tuve, Nayeli, no sé si también, pero tuve profesores a los que yo decía, wow, es como mi súper respeto, ¿no? Que hasta el momento, hasta el día de hoy puedo decir, yo sigo teniéndole respeto, aunque ya no sea mi maestro o maestra, ¿no? Por la forma en la que enseñaba, por la forma en la que su autoridad la imponía, pero no una autoridad como grosera, una autoridad como fuerte, ¿no? Sino una autoridad que te regañaba si tenía que regañarte, pero aún así era en amor, ¿no? O sea, era muy autoritario en amor. Entonces, en esta parte era muy interesante para mí también que, pues, eran llamados por Dios, ¿no? O sea, al final,
si a ti te toca o has estado sintiendo por ahí el llamado de Dios. Me gusta investigar mucho. Y no solo eso, compartirlo. Yo creo que por ahí Dios te está preparando para llegar a dar clases dentro de la iglesia. También puede ser fuera de la iglesia, ¿no? Así es. Pero ¿qué crees? Es que no es solamente compartirlo, sino a lo que te decía, la impartición tiene que ver con tu esencia. Uh-huh. Entonces, a veces podrías ser de esas personas que conoce, Uh-huh. que lo quiere compartir, pero no te entiende. Sí, también. Y pues, bueno, no hemos hablado aún de esto, pero tiene que ver con dones espirituales también. Uh-huh. Y esto de la enseñanza es un don, o sea, así de que me cae el tema en la mente y no sé cómo, pero yo ya lo di. Uh-huh. Pero es con tu esencia también, porque quieras o no, el mismo tema te lo habrá dado otra persona. Uh-huh. Y a lo mejor no lo recuerdas de la misma manera, porque la otra persona te lo dio muy lineal, muy cuadrado, y el tema que era, pero a la otra persona hay algo que le infundió al tema, que se te quedó grabado el tema y parte de lo que te platicó. Claro, ajá. Sí, ahí la verdad es que me lleva mucho a tu caso. Cuando dabas clases con los adolescentes. Qué épocas aquellas. Ajá. Mis niños. Saludos a todos, por cierto. Si alguno me está escuchando, y aunque ya no esté de maestra en adolescentes, fue una de las mejores etapas. Uh-huh. Sí, me lleva a ese ejemplo, ¿no? Porque a veces decías, pero es que no sé ni cómo voy a explicar esto. Y creo que la preparación, ¿no? Y uh-huh. también, en este caso, pues es para la iglesia, entonces también, digo, fuera o dentro de la iglesia debemos de hacerlo mejor, ¿no? Si estás en tu trabajo, dando clases o en cualquier trabajo que estés, debemos de hacerlo mejor porque al final es para Dios. Es como si lo hicieras para Dios. Entonces, en esta parte, dentro de la iglesia, pues con mayor razón, ¿no? Estás haciéndolo completamente para Dios. Entonces, necesitas ver esta parte. Y creo que en tu caso, Nay, era como, no sé qué voy a hacer, pero te metías toda una semana, porque aparte era cada semana, ¿no? Cada domingo. Y te metías ahí a investigar y a leer y te encerrabas y llorabas y peleabas y batallabas. Sí. Y ya después el sábado en la noche que nos veíamos era como, ay, mira, ya tengo mi clase y me la compartías y me la enseñabas y era como, wow, a mí me sorprendía, ¿no? Era como, no manches, como, o sea, qué padre que lo lograste ser tan tangible, ¿no? Tan tú, porque al final tienes razón, es la parte de la esencia. Uh-huh. Y esto era tu esencia completamente, que creo que eso fue lo que dejó una gran huella en los alumnos que tuviste en esos momentos. ¿Quién se acuerda de mí? Van a decir, no, si no daba clase cada 8 días. Bueno, es que damos clase y actividad, pero hasta para las actividades. Sí, también. También uno diría, pues les pongo a hacer cualquier cosa, pero tenía que ser una actividad con sentido uh-huh. a lo que estamos hablando. Yo decía, Dios, ¿cómo qué? ¿Qué les hago? ¿Qué les digo? Uh-huh. ¿Qué hacemos? Sí. Y ya Dios me iluminaba y decía, y ya eran actividades que iban muy compaginadas con el tema uh-huh. y hacía el match con el tema y eso hacía que se les profundizara aún más. Y es lo que decimos, que hay diferentes formas de enseñar. Sí. Y alguien revolucionario en la enseñanza, sí o sí, maestros de maestros. Uh-huh. Jesús. 100%. Sí, pues yo creo que de Jesús podemos ver tantas formas en las que enseñó. Primero, él rompió con esta parte de quién escoge a sus maestros o quién escoge a los alumnos, ¿no? Ajá. O sea, primero yo los llamé, yo los escogí. Sí, porque él escogió a sus discípulos, ¿no? Y él fue a escogerlos a cada uno. Y nosotros tal vez pensaríamos humanamente de, pues debe de escoger a, no sé, a reyes, ¿no? A maestros o a alguien con mucha sabiduría o así. Pero no. Pero no, o sea, él decidió irse por hombres aparentemente comunes, con temperamentos algunos difíciles. Complicados. Así es. No sé, creo que más de uno. Aquí como que, spoiler, por si no han visto. Es así como que, The Chosen, recomendada, por cierto. ¿Una serie? Una serie. Y hay un capítulo donde está un discípulo que se llama Santiago, pero hay 2 Santiagos, uno es el Santiago menor y el Santiago mayor. Uh-huh. Santiago menor es uno que cojea y le está diciendo a Jesús, pero ¿cómo me mandas a hacer esto? A sanar, mírame. Ya le dice, no, ten paciencia, es que mira, le explica todo acá. Uh-huh. Y hay una frase que llama mi atención que le dice,
Créeme, Santiago, es más fácil lidiar con tu cojera que con el carácter y el temperamento de Pedro. Exacto, sí. Pues, Jesús. Bueno, según ellos, ¿no? O sea, uno Sí, dirá, es una serie al final, pero creo que es interesante también esa parte porque los que hemos leído sobre Jesús, a partir de él, no sé, en el Evangelio, ¿no? De Mateo, de Lucas, hemos leído sobre Jesús y cómo lo cuenta o cómo lo describe cada uno. uh-huh. Y podemos varias perspectivas de Jesús, de cómo enseñaba. A él le gustaba enseñar con parábolas, a él le gustaba enseñar con historias que a lo mejor eran muy... a lo mejor decías, pero ¿eso qué tiene que ver con, no sé, con dar el diezmo? ¿O qué tiene que ver con los impuestos, por ejemplo, ¿no? Y Jesús era tenía esa forma de impartir, ¿no? De su esencia, Uh-huh. que decías, bueno, te lo están contando así porque es más sencillo entenderlo, es más sencillo poderlo poner en estas palabras para que tú puedas vivirlo, ¿no? Recrearlo y también como comprender. Entonces, esas parábolas o esas frases también que Jesús tenía a veces, que sí te ponían como a pensar, ¿no? De qué me está queriendo decir. Ajá. Y todavía ahí tienes a los discípulos. Maestro, ¿y qué querías decir con esto? Ay, y ya me imagino la cara de Jesús. Sí, yo también. Pedazo de bendición. No se los dijo así, ¿verdad? Ajá. Pero yo me lo imagino así de que más fácil no te lo puedo decir. Uh-huh. Si no entiendes esto, mucho menos vas a entender los misterios más grandes. Claro. Sí, entonces, para mí Jesús fue un gran maestro, ¿no? Es un gran maestro, porque a pesar de los años, ¿no? Que tenemos a lo mejor de diferencia de que estuvo aquí en la tierra, pues ya es como hay una diferencia, pero nos sigue enseñando a través de su palabra, nos sigue enseñando a través de su ejemplo. Entonces, para mí fue algo muy, muy interesante esa parte de Jesús. Así es. Y de hecho, pues más adelante, esto que decimos, Jesús revolucionó eso de escoger a los discípulos. Pablo más adelante lo rescata en 1 Corintios 1:27. Uh-huh. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, que él se valió de lo que aparentemente era vil, despreciable, uh-huh, para glorificarse, para que no se dijera, este hombre habla así porque es un intelectual, porque es un hombre de renombre y así, uh-huh, o estudió con tal rabino tal y ya trae enseñanza, ¿no? O sea, eran pescadores, era un recaudador de impuestos, y digo, ese pobre hombre, el recaudador de impuestos, será despreciado por los demás, de hecho, por otros hombres que tenían otros oficios, nada letrados, para que más adelante el Espíritu Santo les infundiera ese poder, esa autoridad, y hablaran con tal destreza en sus palabras. Eso pues solamente era para que se glorificara Dios en ellos y para la gloria de Dios. Uh-huh. Entonces, sí, Jesús en sus parábolas nos dio muchas enseñanzas. Por ejemplo, ¿cuál es tu parábola favorita? Mi parábola favorita es la de los talentos, cuando les da un talento a sus empleados, uh-huh, y uno lo esconde y el otro lo duplica, ¿no? Esa es mi favorita. Es una gran enseñanza. Una de mis favoritas es la del hijo pródigo. También. ¿Por qué será? Sí. A mí me llama la atención por muchas formas, ¿no? Yo en su momento lo veía como, sí, es un padre que recibe al hijo y el hermano pues está celoso, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estás escudriñando un poco más, es así de que, wow, o sea, pasé por algo así tal vez, o sea, no crean, no fui tan pecadora, pero a lo que me refiero es de que... Escuchamos, no juzgamos, ajá. Exacto. Se podría decir que no me fui de casa, ¿verdad? Pero digamos que eso puede pasar, ¿no? Te alejas de Dios, porque eso sí me pasó, me alejé de Dios, y y te digo, o sea, no fue una super pecadora, pero pues tuve mis errores.
Y diría el Chavo del 8, ahí viene el perro arrepentido con el rabo entre las patas, algo así. Pues así yo regresaba a Dios y decía, Dios, perdóname, pequé y así. Y yo me sentía indigna. Leyendo nuevamente esta parábola, yo decía, yo me sentía así como ese muchacho de esa parábola. Y ese padre es como Dios, vistiéndome, recubriéndome de su amor y todo, protegiéndome. Y más adelante supe que los hijos rebeldes eran apedreados y él tuvo que correr a abrazarlo para proteger. Claro. Pero, o sea, por eso me gusta a mí, porque dije, wow, qué profundo, o sea, muestra paternidad y todo. Bueno, no viene al caso el tema con los maestros, pero es mi corazón compartirles esto. Pero pues también esa parábola es muy interesante y ver cómo, o sea, dentro, pues son 2025 a los años en los que estaba Jesús enseñándolo, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo, pero hay para todos, o sea, todos los tiempos. Sus parábolas aplican para todos los tiempos. O sea, una enseñanza que no tiene fecha de caducidad. Exacto. Esta parábola de los talentos, a mí en lo personal me gusta mucho porque creo que todos nos ha llegado a pasar o nos ha llegado a suceder que decimos, ay, es que yo creo que puedo hacer esto, pero nos da miedo. A mí me pasaba mucho con la parte tal vez de la enseñanza un poco, porque era como, ay, vengo de una familia de maestros, ¿no? O sea, todos mis tíos, mi mamá son maestros. Entonces yo decía como, ay, yo no soy capaz de hacer esto, de enseñar. Sí doy clases en la iglesia, sí he estado, o sí tuve esa oportunidad de trabajar desde los bebés chicos más grandes, pero yo decía, no, en la vida, en un trabajo de maestra, creo que no lo voy a hacer. Y a mí me recuerda mucho esta parábola, por lo mismo, porque no sé cuántos de ustedes les ha pasado que tienen ese miedo de hacer las cosas y ocultas el talento, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues después te es quitado el talento, ¿no? Es lo que pasa con este señor, que les da lo mismo a ambos y uno lo trabaja, lo duplica, todo, y el otro no. Entonces, si tú has sentido ese llamado por Dios, lo que decíamos hace rato, pues debes de confiar en que Él te va a preparar, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, si te dio ese talento, te dio ese llamado, es por una razón. No es nada más por casualidad, ¿no? Porque, ay, pues me sobró toma hija, ¿no? No, todo tiene propósito. Y los maestros tienen un propósito de los más grandes. Bueno, todos tenemos un propósito grande. Pero en los maestros que dan enseñanza a otras generaciones, creo que es algo importante porque, una, estás compartiendo, dos, estás impartiendo, estás preparando futuras generaciones. Y tú puedes influir. De hecho, Jesús lo dice, ustedes tienen autoridad y tienen lo que es la capacidad de influir. Bueno, no lo dijo tan directamente, pero así es. Sí, de influir en los demás. O sea, al final somos un ejemplo. No sé, les invito a hacer como esta reflexión de ¿qué maestros han dejado una enseñanza en ti? Ya sea buena, no quiero recordar las malas, pero también nos han dejado una enseñanza, de algo hemos aprendido, ¿no? Hay cosas que dices, ay, esto yo no lo haría, ¿no? Entonces, también desde ahí viene la parte de la enseñanza, ¿no? O sea, por algo te tocó el maestro malo, por algo te tocó el maestro muy bueno, ¿no? El maestro con el que podías contar para contarle tus problemas, ¿no? Que se volvió más cercano a ti. O el maestro que era tan apasionado en algo que dijiste, wow, yo quiero hacer eso también. Sí, también, ¿no? Porque yo también tuve un maestro en la prepa que era muy bueno en matemáticas. No sé cuántos tienen miedo o no les gustan las matemáticas, ¿no? Pero a mí no me gustaba. Yo era una de esas personas que no le gustaban las matemáticas hasta que encontré a este profesor, que por esa pasión que tuvo, yo encontré que las matemáticas no eran tan complicadas. Entonces dije, wow, es algo que no te esperas, y menos en la prepa, ¿no? Que es algo complicadillo, yo creo. Así es. Hay maestros que nos habrán dejado una buena huella, y otros que no tanto. Y si fue así que algún maestro no te dejó una buena huella y de repente le recuerdas y duele, yo considero y abogo que abras tu corazón y perdones y sueltes eso. Porque a veces no sabemos si esas personas estaban pasando por malos momentos o estaban ahí porque se los impusieron y no era su vocación. Porque sí pasa, hay personas que están en una profesión porque se los impone la familia, y no porque era la vocación o porque les dijeron vas a ganar muy bien
y no lo hacen por la vocación, entonces no hacen lo mismo con ese amor y esa pasión. Claro. Entonces, pues, perdona y suelta y sé libre. Sí, es importante, ¿no? Al final, también para los maestros, maestras que nos estén escuchando, la pregunta también va a ser para mí, ¿no? Cada maestro siempre va a dejar una huella, siempre, buena, mala. ¿Qué huella es la que tú quieres dejar en tus alumnos? También me la pregunto a mí, ¿no? Al final, también yo doy clases a nivel de universidad y son edades complicadas, ¿no? Porque, pues dices, bueno, ya tienen definido hacia dónde van y todo, pero aún así, hay a cada alumno. Diría la canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Claro, ¿no? O sea, hay cada alumno que viene con cada situación, con cada problema, y también me ha tocado enfrentarme a varios problemas que traen cada alumno cargando. Yo digo, bueno, yo quiero dejar una huella, ¿no? Quiero dejar algo importante en ellos, un legado, que ya tan es así que, bueno, gracias a Dios, dejé la huella en una de mis exalumnas, ya se tituló y todo, que dijo, yo también quiero ser docente por usted. Entonces, para mí es algo que yo lloré cuando me lo dijo. Ella no lo sabe, si me está escuchando ya lo sabrá. Pero, porque pues platicando, ¿no? Escribiéndonos por WhatsApp, fue que me dijo esto. Entonces, para mí es muy importante esta parte de, estás dejando una huella, ¿no? Estás dejando algo importante en la vida de los demás. Y no estás pasando por la vida de los demás nada más por casualidad, sino todo tiene un propósito, ¿no? Todo hay una razón. Entonces, considera que si tú te dedicas o te vas a dedicar a la enseñanza, ten muy en cuenta que tu esencia es impartida. Entonces, recuerda hacerlo con amor, con pasión y para Dios. Y con dedicación con también. Con dedicación, sí. Así es. Y pues si no es lo tuyo, bueno, Dios muestra, porque a todos nos ha dado dones. Y si por alguna razón, como en mi caso fue de, sí, voy a ser maestra de adolescentes, no sé cómo, pero yo les voy a enseñar, Dios te capacita, no pierdas la fe, no tires la toalla, Dios te ayudará. No tengas miedo también de hacerlo. Por ahí escuché en esta semana mucho, que tu amor sea más fuerte que tu miedo, que tu amor sea más grande que tu miedo. Y así como que, Y al final, ese amor es por las almas, ¿no? Por las personas a quienes les estás impartiendo. Exactamente, o lo que estás enseñando. Y si tienen dudas de que sí es un don, en la Biblia sí lo menciona como un don. Sí, y más adelante, un día de estos, hablaremos de esos temas. Sí, pero sí, también lo menciona como un don en la enseñanza. Entonces, así que síganos escuchando. También. Con esto llegamos al final de este capítulo del Día de los Maestros, dedicado especialmente a cada una de ellas, cada uno de ellos. Gracias por las imparticiones que nos han dado, gracias a aquellos maestros que pues han dado su tiempo, han dado su esfuerzo también, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? A ambos. Gracias también a aquellos que amaban o aman su carrera, que son apasionados, que muestran su vocación dentro de esto. Gracias también a mi familia, que principalmente son los que traen como esta parte de maestros. También felicitar a cada uno de ellos, a cada una de ellas en su labor, porque estando de ese lado de ser maestra, sé que no es nada fácil, sé que no es nada sencillo, porque por ahí dicen, ¿no? Que al final los maestros nada más trabajan dentro del salón, pero no es así. Tenemos que preparar clases y exámenes y actividades y estudiar y prepararse. Entonces, gracias por esa labor, felicidades, esperamos que haya sido un buen día del maestro. Esperamos que Dios les dé sabiduría a cada uno de ustedes para seguir avanzando y seguir formando generaciones en estos tiempos. Felicidades también a mi mamá en especial, que también es maestra, que está a punto ya de jubilarse y por un lado digo, ay, qué difícil para los niños que ya no la van a tener, porque para mí es una muestra de vocación, ¿no? De pasión y de amor por su carrera. Entonces, pues bueno, felicidades también, Ma, por este día, porque siempre va a ser maestra en todos momentos, ¿no? Entonces, gracias también por eso. Y por la otra parte, también perdonar a aquellos profesores que a lo mejor no fueron buenos con nosotros, que a lo mejor nos trataron mal,
que nos impusieron un castigo que no fue el mejor en el momento. Perdonarnos desde el corazón, porque al final pues son cuestiones o son dolores, son marcas que dejaron en nuestros corazones, pero también la importancia, como Nay lo decía, de ser libres desde eso, ¿no? Desde esas cuestiones de la infancia a lo mejor, o en la universidad, o en la etapa en la que tú hayas estado y te haya herido algún profesor. Te invito, así como yo, que voy a hacerlo, a perdonar, ¿no? Perdonar, porque sí, es vivir con ese rencor no es nada sano, ¿no? No es nada bueno. Así es, y pues bueno, por mi parte, gracias a quienes han sido mis profesores, maestras, y también tengo uno que otro maestra que perdonar. Sí. No diré nombres, pero bueno, eso ya es pasado, yo ya la perdoné. Y pues bueno, en esta ocasión pues me gustaría, bueno, tengo el gusto de orar por los maestros y las maestras, o quien dé enseñanza. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de las personas que son maestras, maestros, Señor, que tienen ese don, Señor, para enseñar, para instruir a otros. Te pido muy en especial les des sabiduría, les des discernimiento, que en sus corazones esté el amor, la pasión por no solo dar el conocimiento, sino también de transmitir más allá, Señor. Padre, te pido que les des el discernimiento de lo bueno, lo sensato, lo correcto, lo que deberían de enseñar, no de acuerdo a lo que el mundo les pida hacerlo, sino lo que es conforme a tu voluntad, Padre. Te doy gracias por sus vidas. Señor, te pido también les des los recursos para dar las enseñanzas, porque hay profesores en la distancia que tal vez están en provincia y no cuentan con los recursos, pero su amor y su pasión son más grandes, Señor. La convicción, la visión está, y yo sé que darás la provisión para estos proyectos, Señor. Te doy gracias, Padre, por aquellos que tal vez están lejos de casa enseñando también en otros lados, o que, Señor, tal vez dispusieron el hacer cambios en su vida por su pasión, Padre. Te doy gracias por aquellos que decidieron hacerlo por amor de entrenar, de capacitar a nuevas generaciones, Padre. Te pido que sus corazones estén dispuestos siempre a escuchar tu voz y tus enseñanzas también, Cristo Jesús, y que ellos sean esa puerta a un conocimiento bueno y sano, Señor, para las futuras generaciones. Padre, en tus manos encomiendo sus vidas, sus caminos, y que también sus pensamientos sean conforme a los tuyos, Padre. Y si alguno tiene alguna herida, Padre, yo te pido que la sanes, porque así como hay maestros que tal vez no trataron bien a los alumnos, hay alumnos que no han tratado bien a sus maestros. Yo te pido, Señor, que esto no haga que mengue su amor o su pasión por el enseñar. Te pido les sanes y que también sus alumnos sean sensatos, sean sabios, y que esto sea para bien, Padre. Que cada maestro y maestra aún duplique más sus habilidades para enseñar. Bendigo la vida de aquellos que han inspirado a otros a ser maestros. Bendigo la vida de aquellos que han impulsado a otros a sacar lo mejor de sí, porque seguramente más de un maestro ha inspirado a otros alumnos a ser lo que son ahora. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por este tiempo. Esperamos que les haya gustado. Por favor, coméntenos si son maestras, ¿no? Maestros, en qué etapa, qué edad, si tienen algún problema. Recuerden también que estamos dispuestas a estar orando por ustedes. Si tienen alguna petición de oración, alguna necesidad en la que podamos apoyarlos con este tiempo de oración, saben que nuestras redes están abiertas para ello. Y si tienen como pena de que todo el mundo se entere, pongan una petición no expresada y aunque nosotros no sepamos de qué, Dios sí sabe. Entonces, con gusto déjenlo y estaremos orando por ustedes. Así es, así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ya las conocen, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. YouTube. Sí.
Así es, y estamos como, Levántate y resplandece, mujer. así es. Y pues bueno, ya si quieren como que algo más íntimo, también tenemos grupo de WhatsApp. Nos pueden mandar un mensajito para saber que quieren ser parte de este grupo. En este grupo estamos compartiendo reflexiones diariamente y pues también estamos en oración constante entre las mujeres que estamos. Y pues bueno, También compartimos alabanzas. así también compartimos alabanzas. Bueno, pues esperamos que estén muy bien. Les mandamos un saludo, un gran abrazo. Somos sus servidoras Nayeli San Pedro. y Montserrat Martínez. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Chao, bye.